antes del 2011, 2012, nadie hablaba del acoso callejero, por lo menos en América. Después empezaron dos organizaciones, Stop Street Harassment y Hollaback en Estados Unidos, y a partir de ahí empieza como un movimiento latinoamericano, por ahí como del 2014. Entonces en Costa Rica uno puede ver que habían colectivos desde el 2014 haciendo trabajo muy importante, pero siempre como en escala chiquitita, o sea, como que llega un pico de interés el tema y después baja. Entonces el problema sigue estando, hay muchas organizaciones que siguen trabajando y dicen esto es un problema, pero para la sociedad llega un momento en el que dicen, bueno, no sabemos cómo solucionarlo, hay un proyecto de ley y ¿qué más podemos hacer? ¿Verdad? Lo que comúnmente llamamos acoso callejero. Esto nos llevó a trabajar en conjunto con los grupos de mujeres y también con algunas entidades como la Red de Autobuseres Heredianos, una campaña de prevención del acoso sexual en el transporte público específicamente. A partir de noviembre del año anterior, la Fuerza Pública lanzó el protocolo de actuación policial en casos de atención de acoso callejero. Nosotros quisimos agrupar en un mismo documento todos los pasos a seguir que debe realizar una víctima y que debe realizar un oficial de fuerza pública para poder tener la suficiente información de calidad para que el proceso contravencional tenga un resultado exitoso. Al nosotros redactar y publicar este protocolo, hemos estado en un proceso muy intensivo de capacitación a todos los oficiales de fuerza pública de todo el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre acoso callejero. ¿Qué tanto hemos avanzado en el país en esta materia? Hay mucho que discutir al respecto, principalmente por el clamor de muchas mujeres de tener la libertad de caminar por la calle sin tener que sufrir ningún tipo de acoso ni ningún tipo de manifestación que les moleste. Hay mucha controversia en este sentido, sin embargo el país ha avanzado un poco en esta materia al crear algún tipo de normativa al respecto y de eso vamos a hablar en este programa. Para ello contamos hoy con la presencia de Carolina Sánchez Hernández, quien es socióloga de la Universidad Nacional. Bienvenida de nuevo a Una Mirada, Carolina. Muchas gracias, un gusto. Además está con nosotros Larisa Arroyo Navarrete, quien es abogada y activista de Acceder. Bienvenida a Una Mirada. Un gusto estar aquí, muchas gracias. Además está con nosotros Ariana Reyes Chanto, del colectivo Peras del Olmo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Y también nos acompaña a la Raiz Lezarza, quien representa a Cefemina. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias. Sí, un tema del cual durante mucho tiempo no se habló nada. De alguna forma las mujeres soportábamos el acoso callejero. Sin embargo, pues recientemente en el país se habla mucho del tema y se ha trabajado un poco al respecto. Tal vez antes de entrar en materia me gustaría que me ayuden a explicarle a la gente qué entendemos por acoso callejero. Claro, el acoso callejero es una forma de violencia que se ejerce, puede ser en la calle o en espacios semipúblicos como centros comerciales, estadios, en donde se caracteriza porque es un tipo de violencia en donde hay gestos, lenguaje, gestos obscenos, miradas, susurros, etcétera, que tienen una connotación sexual y que efectivamente pone a la víctima en una situación de frustración, de ira, de enojo, y en donde puede ser que la persona reaccione en shock o no sepa qué hacer, o el espacio en donde se está desenvolviendo no es un espacio seguro, no es alguien, no puede recurrir, digamos, a alguien. Entonces, pues genera mucha frustración, ¿verdad? Porque si estás pasando por una calle y no hay, digamos, a quién recorrer y hay varios hombres ahí, pues a lo mejor responder a ese acoso no es una opción porque puede devolverse en una forma de violencia más fuerte, ¿verdad? Entonces está caracterizado por un gesto, digamos, de connotación sexual que no es solicitado y que la otra persona, en un ejercicio de poder, lo realiza. Partimos de la
de la aseveración de que todas las personas deberíamos tener el derecho de ser quienes somos, estemos donde estemos. Lamentablemente ese no es el caso. Dependiendo de nuestras identidades, dependiendo de por dónde andemos, nos vemos expuestas a formas de violencia, a dinámicas de poder que otras no. Esto nos crea inseguridad, nos crea temor, limita la manera en la que transitamos por el espacio e inclusive los lugares a los que tenemos acceso. Entonces, la lucha contra el acoso callejero es una lucha por una sociedad más igualitaria, en donde simplemente podamos ser quienes somos con seguridad, con independencia, estemos en donde estemos y tengamos acceso igualitario al espacio público. Sí, y tal vez algo que es importante recalcar, que ya lo dijo Carolina, es que es una forma de violencia, es una manifestación de la violencia contra las mujeres, en el sentido de que la violencia contra las mujeres tiende a estar naturalizada en muchas de sus expresiones, pero concretamente la del acoso callejero es una en las que más puede suceder eso, ya que se tiende a pensar que es algo cultural, que es un piropo y prácticamente que, como no implica, digamos, en la mayoría de los casos un contacto físico, pues es algo que prácticamente la víctima hasta tendría que agradecer porque es un piropo y se supone que es algo que te están diciendo, pensaría el ofensor, que incluso bonito, ¿verdad? Y es una cosa que está tan naturalizada y esa naturalización ha permeado tanto que yo creo que empezar a hablar ha sido particularmente complicado y bueno, todavía lo vemos en las reacciones que se dan cuando el tema está encima de la mesa. Y tal vez algo importante también sobre eso es precisamente cómo esta naturalización o esta normalización lo que hace es afectar, digamos, todas las actividades de las mujeres, dónde vamos, por dónde pasamos, si es la ruta más corta, más fácil, que tal vez no haya cuestas y evidentemente cuando nos hemos expuesto digamos, al acoso sexual callejero, que creo que tal vez hay que recalcar que hay muchos tipos de acoso, ¿verdad? Pero tal vez nos vamos a concentrar en el acoso sexual callejero, precisamente pues tiene que ver con cuál es por ejemplo, si voy a tomar el bus, si voy a ir a pie, si voy a ir de noche, ¿verdad? Eso definitivamente afecta la participación de las mujeres en los espacios públicos, pero también en el desempeño o las actividades que vaya a tener. Y algo importante y que creo que no hay que dejar de lado es el hecho de que todas las mujeres vivimos esto. No tenemos que ser mujeres jóvenes, no tenemos que ser mujeres consideradas bonitas por la sociedad, no tenemos que ir con minifalda, es algo que nos pasa solo por el hecho de ser mujeres y en algunos casos también a personas LGBTI porque tiene que ver con un tema precisamente de lo que se espera por género de cada persona, ¿no? Durante muchísimos años, este tema del acoso callejero era visto como algo normal, o sea, simplemente había que aguantárselo. Es reciente que el tema ha cobrado notoriedad. ¿Por qué era visto como algo normal? Porque vivimos en una sociedad donde la violencia contra las mujeres es estructural, es decir, la vemos en todo lado. La vemos en la publicidad cuando se vende una hamburguesa y sale la muchacha en vestido de baño, la vemos en los medios de comunicación cuando no saben decir que es un femicidio, por ejemplo, lo vemos en la educación formal e informal, en la familia, en el Estado. En general hay una percepción de que las mujeres tienen un valor distinto al de los hombres, que son un objeto que se pueden disponer de ellas y eso pues claramente se va a manifestar también en los espacios como sería la calle, como decía Carolina, pero también el transporte público, los centros comerciales, los estadios. Es decir, la violencia contra las mujeres es algo que vivimos en todos los espacios de manera estructural e histórica. Números tan altos de acoso callejero como los que tenemos en Costa Rica, donde 9 de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de acoso callejero, donde 7 de cada 10 mujeres hemos experimentado específicamente acoso sexual callejero y 6 de cada 10 de nosotras alguna especie de tocamiento. Con números tan altos decimos, ¿cómo puede ser normal? ¿Cómo podemos no estarlo discutiendo? Porque es altamente sintomático de una sociedad que todavía percibe los cuerpos de las mujeres como objeto de dominio público. Podemos decir qué nos parece, cómo se ven, cómo caminan, qué andan puestos, dónde deberían estar, dónde no deberían estar. Utilizamos el espacio público a merced de lo que los demás tengan que decir de nosotras y de lo que los demás quieran hacer con nosotras. Es altamente sintomático de una sociedad que nos ve como objetos aún. Sí, y yo creo que también algo que hay que tomar en cuenta es que el trabajo que han hecho las mujeres, que hemos hecho las mujeres,
por denunciar y visibilizar la violencia contra las mujeres ha sido un proceso que ha sido gradual pero también acumulativo, y tal vez en las primeras etapas de ese trabajo se buscó más atacar las manifestaciones de la violencia contra las mujeres que tienen consecuencias directas más graves, como puede ser el femicidio o la violencia intrafamiliar o la violencia sexual, para luego ir visibilizando estas otras formas de violencia que son parte de esa violencia estructural que señalaba Larisa, que finalmente son un continuo y no se puede eliminar una, que eso también es importante entenderlo. No podemos eliminar la violencia contra las mujeres o el femicidio si no atacamos también estas otras formas de violencia que tal vez no tienen consecuencias directas tan graves, digamos, no dejan moratones o no dejan huesos fracturados. Sí, pero no te permiten transitar en libertad. Exactamente. Y eso es muy importante, sobre todo, ¿verdad? Cuando nuestras niñas empiezan a salir a la calle, a cobrar independencia, pues hay un tipo de violencia más que enfrentar, y pues definitivamente es algo que debemos cambiar. Vamos a ir a una pausa, quédese con Una Mirada que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema del acoso callejero. En el primer bloque explicamos un poco en qué consiste. Ahora, ¿cómo se diferencia el acoso callejero de otras formas de acoso y violencia? Sí, es importante entender un poco que históricamente las mujeres hemos estado relegadas al espacio privado, ¿verdad? Y el espacio público se ha considerado históricamente como masculino. Entonces, de alguna forma, el acoso sexual callejero es una manera en la que te recuerdan constantemente y te aleccionan que estás irrumpiendo en ese espacio público, ¿verdad? Y te están aleccionando en el sentido de que para las otras mujeres tienen que entender que este es un espacio público y usted por estar en este espacio tiene que atenerse a que le digan estas cosas o a que opinen sobre la forma en la que está vestida o que se siente intimidada por pasar por este espacio. Entonces, es una violencia específica que lo que hace es recordarle a las mujeres que el espacio público en realidad no es de ellas, que la noche no es de nosotras, que si estamos de noche en la calle es porque se atiende a lo que pasa, ¿verdad? Y en realidad es claramente una forma de violencia diferenciada de otros tipos porque generalmente la persona que está interviniendo, el acosador, no está buscando nada con la víctima en el sentido de que la víctima le ponga atención a algo, sino que simplemente está haciendo un ejercicio de poder en donde le recuerda que porque yo estoy en espacio público y soy hombre, puedo hacer eso con usted. Y el acoso en los espacios públicos tiene muchas formas. Es el comentario obsceno cuando vamos caminando hacia la parada del autobús, es el acercamiento sexual inapropiado cuando estamos en el tren o en el transporte público, pero también nos puede pasar en espacios privados de acceso público, como ese tocamiento brusco en el bar o en la fiesta. Y como decía Larisa temprano, limita la manera en la que interactuamos y nos movemos por el espacio. Tal vez ya yo no vuelvo a tomar el bus en la parada que me queda más cerca. Tal vez ya yo ni siquiera quiero tomar tren y voy a poner un carro más en carretera porque no me siento cómoda y no me siento segura. O voy a gastar dinero en taxi porque no me quiero ir caminando. E inclusive ya no vuelvo a ese lugar, no puedo trabajar ahí porque me queda muy lejos. Y poco a poco va limitando a qué lugares vamos, cómo vamos y hasta cómo nos vestimos. Sí, y otra cosa que, bueno, a partir de la pregunta de cuál es la diferencia con otras formas de acoso, tal vez si lo ponemos en comparación con el hostigamiento sexual, vemos que la diferencia es que normalmente en el caso de los hostigamientos sexuales el ofensor es una persona que conocemos. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un compañero de clase, un jefe, digamos, es una relación en la que la persona sí nos conoce y tiene otros elementos para llegar a nosotras, sabe cuál es nuestro teléfono, sabe dónde vivimos y puede utilizar otras herramientas para
para el acoso. Y sin embargo, en la calle es cualquiera el que puede sentirse con derecho a decirle algo. Y además, otra cosa que yo creo que es importante señalar es que otro de los mensajes, aparte del que no podemos andar en la calle, del que tenemos que vestirnos de tal o cual manera, es que la única manera de estar seguras en la calle es si tenemos un hombre a la par. Porque si tenemos un hombre a la par, todas esas expresiones se paran porque se supone que ya tenemos un propietario de nosotras que nos está protegiendo, entonces los hombres ya ahí no se meten tanto, diríamos. Y algo que yo quisiera agregar precisamente en la misma línea es cómo incluso nuestro propio sistema de justicia no ha visto el acoso sexual callejero como algo grave. ¿Por qué? Porque en estos momentos, por ejemplo, únicamente se percibe o se toma como una contravención, que en términos populares es como un delito chiquitito, o sea, no llega a ser tan grave, no hay claramente, digamos, una pena que pueda privar de libertad. Algunas veces incluso el mismo proceso para llegar a denunciar es cuestionado, ¿verdad? Es como, ¿y qué más le pasó? ¿Y qué le dijo? Pero algo más grave, es como, no, o sea, yo no tengo por qué recibir ningún tipo de expresión. Y es curioso porque incluso en estos momentos el Código Penal incluye, por ejemplo, miradas indiscretas, exhibicionismo, proposiciones irrespetuosas, palabras o actos obscenos. El mismo lenguaje es totalmente desfasado, ¿verdad? Y una de las grandes discusiones que hemos venido teniendo es que si estamos escuchando tal y como lo dijo Larra, como lo dijo Ariana y como lo dijo Carolina, ¿verdad? Tiene impactos tan grandes para las vidas de las mujeres. ¿Cómo es posible que nuestro sistema de justicia no tome acción, no solo para erradicarlo, sino también para que no quede en la impunidad? Y ahí podemos hablar de en dónde sí son similares a otras formas de acoso. El acoso callejero también produce ansiedad, produce miedo, produce culpa, produce trastornos de sueño, produce inseguridad. Entonces tiene los efectos reales de otras formas de acoso y violencia que sí reconocemos más agresivamente. Sí, al respecto, Una Mirada conversó con Stephanie Monterrosa, quien es estudiante de comunicación de la Universidad de Costa Rica. Ella hizo su tesis de grado sobre el tema del acoso callejero, pues desde hace mucho tiempo entendió que sufría este tipo de violencia al caminar por la ciudad de San José. Veamos lo que ella descubrió en su investigación. Mi investigación es sobre una campaña muy importante que pasó en Latinoamérica del Observatorio contra el Acoso Callejero en Chile. Ellos hicieron 2 campañas desde el 2014 para poner el tema en la mesa sobre el acoso callejero como era un problema y después introdujeron un proyecto de ley, entonces hicieron una segunda campaña para tratar de que el proyecto avanzara. Y yo empecé con el tema porque cuando salí a la calle sabía que esto me molestaba mucho, todavía no sabía qué nombre tenía, empecé a investigar y di con el tema y como que empezó a ser tan importante que dije, ¿por qué no volverlo a una investigación formal y tratar de aportar algo más allá de mi inquietud personal, ¿no? Antes del 2011, 2012, nadie hablaba del acoso callejero, por lo menos en América. Después empezaron 2 organizaciones, Stop Street Harassment y Hollaback en Estados Unidos, y a partir de ahí empieza como un movimiento latinoamericano, por ahí como del 2014. Entonces en Costa Rica uno puede ver que habían colectivos desde el 2014 haciendo trabajo muy importante, pero siempre como en escala chiquitita. A partir del 2015 pasa todo el evento de Gerardo Cruz y aparte también como que otras figuras importantes como Rocío Carranza o más públicas, digamos, empiezan a hablar del tema, le dan fuerza como a este movimiento que ya estaba pasando en el país y hay como una explosión, como que todo el mundo vuelve a ver y dice, esto sí es un problema en el país y tenemos que hacer algo. Incluso instituciones gubernamentales y prensa también le empiezan como a dar más pelota al tema. Pero como siempre, y como pasó también en Chile, y por eso me interesa, como que llega un pico de interés el tema y después baja. Entonces el problema sigue estando, hay muchas organizaciones que siguen trabajando y dicen, esto es un problema, pero para la sociedad llega un momento en el que dicen, bueno, no sabemos cómo solucionarlo, hay un proyecto de ley y ¿qué más podemos hacer? Sí, esto es un problema definitivamente y tal vez una de las cosas en las que hay que trabajar urgente es lo que usted decía, Larisa, que no existe como una tipificación de esto como delito, pero además en sus diferentes manifestaciones. No obstante, sí me gustaría que retomemos algunas de las formas en que se manifiesta, tal vez explicándolas un poquito en detalle, para que la gente que nos acompaña pues las evidencie como tales, ¿verdad? Porque
en la premisa en comunicación que lo que no se dice no existe, y sí sería bueno que retomáramos algunas de las formas en que esto se manifiesta. El protocolo de intervención policial en la atención de casos de acoso sexual en espacios públicos o de acceso público habla de algún tipo de manifestaciones, que tal vez no son exactamente las correctas, pero sí son las formas en las que hemos notado que esto sucede. Se habla de palabras o actos obscenos. ¿A qué nos referimos con ello? Palabras o actos obscenos van desde cualquier insinuación, el famoso, uy, buenos días, rica, mami, epítetos dirigidos a una persona que no los está solicitando, opiniones no solicitadas acerca de nuestro cuerpo, de nuestra apariencia, de lo que andamos vestidos. A veces son lo que la gente denomina piropos, porque alguien los entiende como un cumplido, y también a veces son altamente agresivos, ¿verdad? Si no nos vemos como la sociedad dice que debemos vernos, si no caminamos, si no vestimos como se supone deberíamos hacernos, también pueden tener una connotación agresiva, pueden tener una connotación sexual explícita. Más que qué palabras es lo que nos están diciendo, lo importante es que no son solicitadas. Yo voy caminando por la calle, no estoy pidiendo la opinión de nadie, de mi cuerpo, ni de mi manera de transitar, ni de mi manera de caminar o de vestir. Entonces, no se trata tanto de cuál es la palabra que nos digan, es el hecho de que alguien a quien no le estoy pidiendo su opinión, alguien que no conozco, está comentando sobre mí, sobre mi cuerpo. Algo que es muy común es que nos dicen, bueno, pero ya no se le puede decir nada a las mujeres a la calle. Y yo digo, no, ¿qué pasó? Y si no pasa nada, ¿verdad? Sí. Proposiciones irrespetuosas. Sí, a ver, algo importante además de eso es que, aunado a lo que decía la compañera, es que cuando usted está siendo acosado, usted no sabe si ese agresor va a pasar algo más. O sea, cuántas veces, cuántas mujeres nos hemos metido en una tienda porque alguien nos viene diciendo algo atrás, y ante las estadísticas de violencia de este país, pues puede estar hablando de estas proposiciones o digamos, diciendo frases, ¿verdad? Y viene, digamos, caminando quizá detrás de la persona, y evidentemente la reacción de una y de sobrevivencia pues es buscar algún espacio más seguro, ¿verdad? O correr inclusive, porque no se sabe si la persona va a pasar del acoso sexual a una acción de violencia física, a un tocamiento, a una acción de violencia sexual. Entonces, aun cuando pueda parecer, o como lo decía Larisa, digamos, el delito chiquitito, es que además no sabemos si eso va a propiciar, digamos, otra cosa más grave, ¿verdad? Y aún así esto obviamente sería grave, porque ninguna mujer tiene por qué estar con miedo en la calle, por qué interrumpir sus actividades, por qué inclusive dejar de ir a estudiar o ir a alguna actividad en la noche, etcétera, por miedo a esto. ¿A qué se refiere entonces con proposiciones irrespetuosas? Pues a todas aquellas frases en donde está brindándole una frase en donde tiene una connotación sexual, en donde le está diciendo, uy, mami, salgamos, qué rica que te ves, esa ropa, ¿verdad? Te pusiste eso para provocarme, etcétera, ¿verdad? Porque siempre se coloca sobre la víctima la responsabilidad de cómo iba vestida, ¿verdad? Y eso muchas veces provoca revictimización. Sí. Tocamientos. Mucha gente lo entiende con solamente que se toque alguna parte íntima de la mujer, pero no necesariamente. Puede ser cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? No solo eso, pensemos, por ejemplo, si yo voy en un bus, y esto nos ha pasado a muchas, estamos sentadas y hay un hombre de pie que está rozando sus genitales contra mi hombro. Ahí hay un problema porque... No, hay algunos que incluso se atreven a tocar el cabello de la mujer. De todo tipo, ¿verdad? O por ejemplo, si uno está de pie, el bus se va moviendo, el tipo viene detrás y uno lo siente que se está rozando y no sabe cómo denunciar. Ahora, hay un problema con eso, porque si bien es cierto, el 392 del Código Penal, que toca precisamente estas contravenciones o que se ha utilizado para el acoso sexual callejero, habla precisamente de estos tocamientos. También han habido casos que se han procesado más bien por abuso sexual, porque, digamos, ha derivado, por ejemplo, el caso de una muchacha que le tocaron un glúteo. Y yo lo que quisiera decir sobre eso, porque no lo quiero dejar pasar, es que si bien es cierto, ese protocolo es un avance, es absolutamente insuficiente. Una de las cosas que nos ha venido diciendo el Ministerio de Seguridad es que se ha capacitado al personal, digamos, de la policía, pero de repente si la policía, y esto lo sé porque tengo un caso pendiente ahí, en donde una chica que está en una manifestación le pide al policía que
por favor, levanta el parte porque le están acosando, y el policía lo que le dice es, no, porque yo le he visto en otras marchas usted alborotando, entonces no le toman la denuncia. Va donde el jefe del policía, le dice que no, y finalmente vamos a la delegación, y lo que le dicen es, no, porque usted me tiene que decir y demás. Es decir, todo el sistema en sí no está funcionando, ¿verdad? A pesar de que, por ejemplo, en el 2016 hubo una circular, si no me equivoco, fue la 110 de la Corte Suprema, en donde precisamente le decía a los tribunales que tenían que tomar la denuncia, porque resulta que no se las estaban tomando. ¿Por qué? Porque parece algo muy poquitito, que le dijeran algo, que le rozara, cómo se comprueba eso, ¿verdad? Y eso es grave. Sí, al respecto, precisamente sobre ese tema, Una Mirada conversó con la Fuerza Pública, que firmó a finales del 2018 el protocolo para atender el acoso callejero. Los policías de Fuerza Pública están siendo capacitados con herramientas para defender a las mujeres de este tipo de violencia en la vía pública. Sin embargo, pues por lo que nos dice... A partir de noviembre del año anterior, la Fuerza Pública lanzó el protocolo de actuación policial en casos de atención de acoso callejero. Nosotros quisimos agrupar en un mismo documento todos los pasos a seguir que debe realizar una víctima y que debe realizar un oficial de fuerza pública para poder tener la suficiente información de calidad para que el proceso contravencional tenga un resultado exitoso. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos normalmente en los temas de acoso callejero? Que la víctima no conoce a su victimario y son situaciones de un momento y ya se pierde toda comunicación con la persona. Entonces, al no tener la posibilidad de identificar al agresor, no podés iniciar un proceso contravencional. Con este protocolo hay instrucciones muy claras a los oficiales de fuerza pública para que en el caso de que una víctima denuncie un tema de acoso callejero, ellos procedan a la aprehensión del ofensor, a su traslado a la delegación de fuerza pública y a realizar el respectivo parte contravencional. Este parte contravencional es enviado a los juzgados contravencionales y allí se inicia un debido proceso que tiene como consecuencia el establecimiento de una multa. Al no existir estos protocolos, estas actuaciones no se daban. Entonces, existe una gran impunidad en los procesos contravencionales por acoso callejero. Al nosotros redactar y publicar este protocolo, hemos estado en un proceso muy intensivo de capacitación a todos los oficiales de fuerza pública de todo el país. Actualmente, luego del lanzamiento, logramos identificar que se han aplicado más de 40 casos, más de 40 denuncias ante la fuerza pública de temas de acoso sexual callejero, siendo San José el primer lugar de incidencia y, como dato curioso, el segundo lugar es la provincia de Guanacaste. Después de eso, todas las demás provincias están en un tanto muy parecidas, pero sí es importante indicar que San José es el primer lugar, por mucho, de incidencia en temas de acoso callejero. Sí, mucho que avanzar en esta materia porque definitivamente es un tema de conciencia que nos involucra a todos y a todas. Uno que nosotras conocemos desde hace mucho tiempo, una de las manifestaciones es el exhibicionismo. Sin embargo, yo creo que por muchísimo tiempo, y creo que me atrevo todavía a afirmar que aún hoy, la gente no lo ve como acoso callejero, lo ve como una persona enferma que tiene la necesidad de exhibirse públicamente. Sí, y eso pasa no solo con el exhibicionismo, sino también con otras manifestaciones de la violencia contra las mujeres en las que se tiende a pensar que el señor está enfermo, exacto, que tiene un problema psicológico y sin embargo no, lo que están haciendo es un ejercicio de poder, aprovechando que la sociedad les otorga una cuota de poder superior y lo que hacen es aprovecharse de eso. Yo quería retomar un poco lo que venía planteando Larisa de la aplicación del protocolo policial, porque me parece que sin duda es un gran avance, pero también en otros, con respecto a otras medidas que tienen que ver contra la violencia contra las mujeres, hemos visto que hay limitaciones importantes en la aplicación. Es decir, la capacitación solo no es suficiente, hace falta fiscalizar el trabajo que realmente se está haciendo. Veíamos, por poner un ejemplo, en el caso de las pensiones alimentarias que implican violencia patrimonial, que no se entregaban, que la policía tendía a no entregar las notificaciones a los hombres que debían pagar esas pensiones, ¿verdad? Hace falta estar fiscalizando que ese protocolo se está cumpliendo y que la fuerza pública se esté automirando y viendo a ver hasta qué punto se están haciendo las cosas como se deberían y como dice ese protocolo que deberían hacerse.
Y esto es curioso porque es como una serpiente que se muerde la cola. Por un lado, las mujeres no podemos identificar la violencia en el sentido de lo grave que es. O sea, claramente yo puedo saber si algo me hace sentir mal, pero no puedo decirlo, puedo ir a denunciar porque no conozco los mecanismos además para irlo a denunciar. Y la policía además, por una capacitación de unas horas que haya llevado, claramente no va a tener una conciencia sobre lo que es la violencia contra las mujeres. Entonces, por más que se haga una capacitación, o sea, deberíamos pensar que estamos en una sociedad que es machista, que es sexista, y que esos mismos policías son los que muchas veces acosan. Entonces, no van a tomar en serio una denuncia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que definitivamente nos queda pendiente no solo lo que decía Lara sobre el tema de fiscalización, sino también de la impunidad por parte del sistema de justicia. Una impunidad estatal y ya no solo una impunidad del agresor o del acosador. Qué importante, para hacer eco de lo que decía Maribel, lo que no se nombra no existe, son estos números. Efectivamente, desde el lanzamiento del protocolo se han atendido aproximadamente 45 casos, lo que hablamos de cada 2 días una mujer utiliza el protocolo. Estos números no los teníamos antes, eso es un paso significativo. Existen también iniciativas como la que mencionó Stephanie Hollaback, que operan a nivel mundial y está aquí en Costa Rica también, que nos pueden ayudar a visibilizar un poco, porque al ser una contravención es muy difícil que denunciemos. Nos piden el nombre y la identidad de la persona que nos acosa. Entonces no podemos confiar solo en los números de los protocolos, no podemos confiar solo en los números de denuncias y necesitamos más datos. Y esos datos provienen de una efectiva fiscalización, como decía Lara. Necesitamos no solo datos de cuántos procesos se han atendido, sino de qué resultados han tenido, ¿verdad? ¿Cuántas multas se han impuesto? ¿Cuántas personas, cómo se han resuelto esos procesos? Y necesitamos seguir teniendo espacios como este en donde hablemos de los números, de las instancias, de las personas a las que nos pasa esto todos los días. Además de la responsabilidad que tiene el Estado de difundir esta información. ¿Cuánta gente sabe que existe un protocolo, verdad? O se queda solo en la subida a redes sociales de la policía y eso no se difunde, ¿verdad? Una forma en la que el Estado, ¿verdad?, sería responsable de esto es, bueno, hay que difundir esto en el sistema educativo. Los chicos, las chicas en los colegios públicos, privados, todos deberíamos de tener ese protocolo, debería repartirse masivamente. Esa sería una de las estrategias para que el Estado realmente demuestre que está siendo responsable en cómo se está difundiendo esta información. Porque si no, lo que termina pasando, que pasa con muchas políticas públicas, es que termina concentrándose en el área metropolitana, ¿verdad? Inclusive en ciertos sectores del área metropolitana. Y, bueno, ¿qué pasa con las mujeres de las zonas rurales, verdad? Sí. ¿Cuántas efectivamente no están pudiendo ir a desarrollar sus actividades diarias, a trabajar tranquilamente, etcétera, ¿verdad? Sí, no conocen sobre el tema ni pues lo que se haya avanzado al respecto en el país y por ende pues no se interpone la denuncia. ¿Qué hacemos al respecto? De eso vamos a hablar en una mirada en el siguiente bloque. Quédese con nosotros que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema del acoso callejero. Contamos actualmente con este protocolo de intervención policial del Ministerio de Seguridad Pública y ya tenemos algunos datos. Ya se habla también del tema en la sociedad, antes no se hablaba, les puedo asegurar que hace 10 años este tema era simplemente inexistente, ni siquiera un tabú, era simplemente algo de lo que no se hablaba porque era normal. Entonces, hemos avanzado en esta materia, por supuesto que hay mucho que avanzar sobre el tema legal, ¿verdad? El tema de que estas cosas se denuncien y se procesen adecuadamente. Sin embargo, como ustedes dicen, la misma dinámica del acoso callejero hace que sea complejo, ¿verdad? Porque sí, si usted pasa por el mismo lugar siempre y el mismo tipo que está vendiendo, no sé, chances, le dice algo todos los días, pues es más fácil al día siguiente venir con la policía y hacer la denuncia. Pero usualmente no es así, usualmente es algo más
circunstancial, ¿verdad? Algo que pasa en un momento, tal vez ni siquiera lo viste, quién fue, pasó, te tocó, no lo viste, salió corriendo, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecernos como sociedad en el sentido de que todas y todos nos sentamos responsables ante este tipo de situaciones? Yo pongo como ejemplo a la señora que hubo mucha cobertura sobre este tema, que vio que una muchacha estaba siendo acosada y agarró el tipo de sombrillazos. Yo no digo que estamos justificando la violencia, pero que ella intervino, lo sostuvo hasta que llegó la policía, para que él no se fuera. ¿Cómo hacemos para que tengamos un poco más de responsabilidad en ese sentido, que también nos toca en otras formas de violencia, ¿verdad? En sentirnos en libertad, empoderadamente, para decir a una persona que está violentando a otra, un hombre con una mujer, una mujer, un hombre con un niño o una niña, ¿verdad? O con una persona adulta mayor. Tenemos mucho que trabajar todavía como sociedad en ese sentido, en ser espectadores más activos y no simplemente pasar y dejar pasar. Precisamente uno de los mayores retos, creo yo, para erradicar el acoso callejero es llegar a ese entendimiento de que es una responsabilidad colectiva. No es un problema de quien acosa ni de quienes somos acosadas, es un problema social. Para parafrasear las palabras de un amigo psicólogo, Jorge Solano, que colabora con nosotras en este tema, si el acoso es un mal chiste, la sociedad tiene que dejar de reírlo. Y mucho pasa, el por qué no intervenimos pasa por el miedo, pasa por el no saber qué hacer, no contar con herramientas para intervenir, pasa por la seguridad propia y de la persona que está siendo acosada. Entonces, hay recursos. Hoy en día existen recursos a los que podemos acceder. Dentro de Peras del Olmo damos talleres de intervención orientados a que puedas tanto intervenir directamente y evitar la violencia, cómo intervenir de manera indirecta, que no te exponga, cómo saber cómo delegar y buscar ayuda de terceros, cómo se deben documentar estos incidentes y además cómo puedes tener un efecto positivo en la persona que fue acosada acercándote después del hecho, dejándole saber lo que viste y que no estás sola y que lo que pasó no está bien. Entonces tenemos muchos recursos a nuestro haber y vivimos en una era donde ya estamos hablando más del tema y podemos buscar, podemos informarnos, podemos seguir teniendo estas conversaciones y cada vez añadir más herramientas a nuestra caja para responder al acoso. Yo creo que sobre eso, y complementando precisamente, más bien acceder apunta por un tema de cultura de denuncia, de una promoción de cultura de denuncia, que significa que las mujeres podamos, número uno, poder entender qué es violencia, qué es acoso sexual callejero, por otro lado, además, conocer cuáles son los mecanismos, ¿verdad? Y de alguna manera eso permita a las mujeres interponer la denuncia, aunque sea que actualmente es una mera contravención. Y nada más quiero hacer mención a que existen dos proyectos de ley y los dos siguen insistiendo en que sean contravenciones. Y esto es muy grave porque uno de esos es el Poder Judicial que lo presentó, ¿verdad? Entonces, hasta que podamos entender que hay una responsabilidad social, sí, pero hay una responsabilidad individual del agresor, del acosador, y también hay una responsabilidad estatal. El Estado como principal responsable de prevenir y no dejar en impunidad la violencia contra las mujeres. Sí, y en efecto, todas las iniciativas suman. Una mirada conoció del esfuerzo que hace la Municipalidad de Heredia, quien trabaja por eliminar el acoso callejero. Este ayuntamiento desarrolló una campaña en conjunto con los autobuseros de la localidad para concientizar y disminuir la violencia contra las mujeres en los espacios públicos. La Oficina de Igualdad, Equidad y Género de la Municipalidad de Heredia inició un proceso de incorporación de los derechos y las necesidades, intereses de las mujeres desde hace muchos años. Parte de ello fue la creación de una política local de igualdad y equidad de género. Dentro de la política se establece un eje que es la prevención de todas las formas, prevención y protección de las mujeres frente a todas las formas de violencia. Una de ellas, dentro del diagnóstico salió el acoso sexual en los espacios públicos, ¿verdad? Lo que comúnmente llamamos acoso callejero. Esto nos llevó a trabajar en conjunto con los grupos de mujeres y también con algunas entidades como la Red de Autobuseres Heredianos, una campaña de prevención del acoso sexual en el transporte público específicamente, porque se identificó que este era uno de los espacios en donde las mujeres más recibían este tipo de agresión y en donde había mayor desconocimiento sobre qué medidas o acciones podían tomar. Entonces, en el año 2007 impulsamos la campaña del triple compromiso.
una campaña que fue bastante aceptada tanto por la comunidad como por instancias rectoras en temas de género como el Instituto Nacional de las Mujeres. Sí, en definitiva es un asunto de todas y pues hay que trabajar colectivamente en hacerlo evidente. Sí, yo pensaría que entre los retos importantes que tenemos, uno tiene que ver justamente con algo que planteaba Ariana recién, que tiene que ver con qué pasa con las mujeres que viven fuera del gran área metropolitana, que también los datos que se daban desde la fuerza pública aportan en ese sentido, ¿no? Hay 40 casos, la mayoría son en San José, algunos en Guanacaste y en el resto nada, y eso lo podemos leer pensando que fuera no pasa nada, o lo podemos leer pensando que las mujeres que viven en esas provincias no tienen herramientas para, primero, identificar que están viviendo una forma de violencia y, segundo, para ir a denunciar. Yo pensaría que justamente en la línea de lo que planteaban ahora en la Municipalidad de Heredia, tal vez el trabajo municipal, el trabajo cantonal sería importante para que lo que hemos avanzado pueda llegar también a esas mujeres que también viven en el país. Sí, y el tema, ¿verdad?, de conocer para denunciar, como dice Larisa, definitivamente a veces tal vez no puedes identificar el agresor, pero si usted va pasando por una comunidad y resulta que hay una cuadrilla municipal que acosa, definitivamente esa denuncia hay que interponerla. Si hay un grupo de obreros subcontratados por el ICE, usted tiene que intervenir la denuncia. En este sentido me va a permitir compartir una anécdota que yo tuve. Llegó una empresa subcontratada por el ICE a mi barrio a hacer un trabajo de entubar unos cables al frente de la escuela. Los obreros no dejaban en paz a las chiquitas en el recreo y yo simplemente me averigüé, ¿verdad?, quién era la empresa. Mandé un fax en aquellos tiempos a la gerencia general del ICE. Y ellos me llamaron y me contestaron y hicieron un llamado de atención del cual a mí me copiaron a la empresa. Porque tal vez no puedes identificar a la persona como tal, pero sí, si hay una empresa, una institución detrás de ese grupo, definitivamente tenés que hacer la denuncia. Es muy importante que nos empoderemos en ese sentido. A veces tal vez no lo sufro yo, pero soy testigo de que está sucediendo y tengo que hacerlo evidente. Ahí es muy importante ese actuar individual y colectivo y además de los ayuntamientos, ¿verdad? Porque algo que tiene esta política en la Municipalidad de Heredia es que en ese triple compromiso hablan de las personas que además van en el bus, ¿verdad? Lo que retomaba un poco ahora la compañera, ¿verdad? Ese acercarse a la persona y apoyarla, porque una de las sensaciones más comunes es que la persona se siente sola y dice, nadie me va a creer, ¿verdad? O de pronto está en el bus y entonces dice que alguien la está acosando y entonces la gente empieza a cuestionarla, revictimizarla, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una serie de acciones que pueden tomarse tanto a nivel de educación popular como a nivel de compromisos estatales, ¿verdad? Empezando a hablar de eso y empezando a copiar buenas prácticas como la de esta municipalidad, en donde efectivamente la gente pueda empezar a tener más herramientas para divulgar y saber qué hacer en estas situaciones. ¿Qué hacemos para erradicar la conducta acosadora? Para mí, primero que nada, es que la reconozcamos como violencia. Que yo entienda que es violencia, que como sociedad la entendamos como violencia, que el Estado asuma su responsabilidad de reconocerla y de combatirla como una forma de violencia que esté estipulada como tal en nuestro Código Penal y en nuestra legislación, porque si no, mientras que la tengamos normalizada, mientras la tengamos interiorizada, no vamos a tomar las acciones serias que se necesitan para erradicarla. Y con la gravedad que le corresponde, no en contravención, no una cosita chiquitita. Y además, yo creo que precisamente conozco la experiencia de hecho de la Municipalidad de Heredia y yo lo que pienso es que eso nos deja claro, tenemos que actuar de manera amplia, es decir, tenemos que trabajar en el sistema de justicia, tenemos que trabajar con la policía, tenemos que trabajar con las municipalidades, tenemos que trabajar con el sistema de educación, tanto formal e informal, necesitamos trabajar con el INAMU, que saquen campañas, que las compañías de autobuseros, del tren, ¿verdad?, de todo lado, los Ubers también, que saquen este tipo de campañas y de alguna manera procesos también para poder no dejar en impunidad cuando se den los casos. Y yo quiero insistir mucho, hablando de triple compromiso, que hay tres responsabilidades: la individual, la social
y la estatal. Y Sí. por lo tanto tiene que actuarse dentro de esas tres responsabilidades, porque esto no lo vamos a poder erradicar además pensando en atacar solo el acoso sexual callejero. Tenemos que erradicar publicidad sexista, tenemos que erradicar femicidios, tenemos que erradicar violencia intrafamiliar, tenemos que erradicar discriminación, porque todo es sistémico y simple y sencillamente vamos a seguir así como estamos, es decir, las mujeres viviendo violencia y discriminación con los ojos cerrados de la sociedad y del Estado. Sí, yo estoy de acuerdo con Larisa, sí pienso que es necesario asumir que el acoso callejero es una manifestación de Sí, la es solo violencia una contra las mujeres manifestación. y por tanto la lucha que tenemos que hacer debe ser integral. En ese sentido, tomando en cuenta que para cada una de estas expresiones necesitamos medidas específicas que bueno, ya hemos relatado aquí varias y yo pensaría que en esa línea se debería trabajando justamente considerando esos tres actores relevantes que ya se han mencionado. Ahora, ¿cómo hacemos para mover esa parte estatal que parece que a veces avanza un paso y retrocede tres? Alcemos la voz. En este momento, como mencionó Larisa, se están discutiendo proyectos de ley que plantean dejar el acoso callejero como una contravención. Que no seamos solo las organizaciones de sociedad civil, los medios, que seamos colectivamente como sociedades, hablemos. No vamos a permitir que se siga no reconociendo el acoso como una forma de violencia. Informémonos, comentémonos, dejémonos escuchar. Reconozcamos que es una forma de violencia y hablemos al respecto. Entonces yo creo que la presión de distintos sectores de la sociedad puede hacer que el Estado avance en estos temas que han estado rezagados y en donde hay una deuda histórica hacia las mujeres. Yo pienso, por ejemplo, tenemos que utilizar los servicios. Estos números nos dejan claro que no se están reportando. Pensemos, por ejemplo, el INAMU tiene la delegación de la mujer. Yo sé que tienen muchísimos casos que están muy ocupadas, pero cuando tenemos dudas, y yo podría decirles que recurran a acceder, ¿verdad? Para poder dar asesoría jurídica y demás, pero es que eso no le corresponde a las organizaciones de sociedad civil, le corresponde al Estado. Entonces, ¿dónde una pensaría, si les ocurre algo, tienen una duda? Bueno, recurran al INAMU, recurran al 911, si les acosan, llamen al 911, porque no siempre una tiene un policía a la par, ¿verdad? Si me pasó algo, ante cualquier miedo, 911, recurrir a la delegación de la mujer. Algunas municipalidades, como la de Heredia, también están brindando esta ayuda, y yo lo que creo es que si las mujeres empezamos a presionar y crear una demanda al Estado, el Estado va a tener que responder sí o sí. Va a ser lento, pero lo va a tener que hacer. También aprovechar los recursos que tenemos ahora, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de las redes sociales, las presiones que se pueden hacer esto a nivel de comunicación, y cómo tenemos que aprovechar ese enojo y esa frustración en realidad que históricamente nos ha ocasionado este tipo de violencia para actuar, para empoderarnos, para hablar con una amiga, para hacer algo visible y poder hacer estos reclamos al Estado que menciona Larisa. Sí, en definitiva, pues hay que denunciar lo que a mí me pase, pero también hay que evidenciar lo que le pase a las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que tener un papel más protagónico, tenemos que apoyar cualquier lucha por erradicar la violencia en cualquier manifestación en nuestra sociedad, y definitivamente espacios como este y otros en los que nos reunamos para hablar del tema